Listo, bueno. Bueno, buenas noches. Bueno, nosotros escogimos este artículo que nos pareció como muy bueno el tema, que es resistencia de vigas esbeltas de acero inoxidable bajo cargas concentradas mediante análisis por los elementos finitos. ¿Sí? Pues el artículo analiza las ventajas y diferencias que existen entre el acero inoxidable y el acero estructural, mostrando su comportamiento a una carga concentrada y analizando los resultados mediante, ya como lo menciona mi compañero, análisis de métodos finitos. En este trabajo, el autor, bueno, los autores analizan, digamos que tres tipos de relaciones. Una es unas probetas experimentales versus el modelo matemático y las otras ya se basan solamente en cálculos y modelos matemáticos que hacen un versus entre, digamos, alma, aletas de la viga y otro que ya es la relación de la zona de carga versus el largo de la misma. Bueno, en cuanto a la introducción, pues aquí pues como que se hace una comparativa de aceros de las estructuras pues que en su mayoría se construyen y se fabrican en aceros al carbono, ¿sí? Y pues en este estudio se busca como eh, analizar el comportamiento de los aceros inoxidables, tal vez para en un futuro pues, que sea viable utilizar pues este tipo de aceros inoxidables para las estructuras, pues ya que, pues, que sus propiedades mecánicas pues son como más resistentes que las del acero a carbono, ¿sí? Entonces, pues la idea es como estudiar como el comportamiento de este tipo de acero versus como el carbono, ¿sí? Y pues ver otras características que es como su precio, pues es más alto, pero tienen como una mayor como una mayor durabilidad frente a los aceros en carbono. Pues también lo que es la corrosión y toda esta parte, pues por ese lado es como más viable y pues también digamos que en la parte de los mantenimientos y eso, pues serían pues menores y pues ahí se podría hacer como un balance en los precios, ¿sí? Y pues ya como lo mencionaba mi compañero, los autores de este artículo eh, digamos que se enfocaron mucho en realizar un análisis de este tipo de aceros, principalmente tanto para puentes como para viaductos. Eh, Ellos también, digamos que vieron que no habían muchos artículos investigativos o, por ejemplo, tesis o cosas por el estilo que hablaran acerca del comportamiento del acero inoxidable. Digamos que los datos que se encontraron o que ellos encontraron fueron muy pocos, por lo que ellos utilizaron algunas de los datos que ya se encontraban y pues referente a eso empezaron a trabajar y plantearon, digamos que nuevas hipótesis para este material. Ya como se mencionaba, pues el costo de fabricación de este material es más alto, pero pues en el análisis que ellos hicieron, a una de las conclusiones que llegaron, que ya llegaremos a eso, es que aunque si bien el acero inoxidable es más costoso, su resistencia, digamos que química y mecánica, es mucho mejor y pues la facilidad que presta este material para hacerle mantenimiento y reparación es mucho más práctica que, por ejemplo, con el acero estructural. Entonces a ellos hacían ese versus en que
pues el costo-beneficio a la larga puede ser mucho más óptimo el acero inoxidable que el acero estructural, pues teniendo en cuenta que este en el inicio del proyecto o en su, digamos que en su fase cero, es mucho más costoso y elevado que el, pues que lo opuesto. Y ellos, bueno, ellos digamos que se plantearon ya para los análisis, ellos se plantearon, digamos que tres partes, que el de la curva esfuerzo de formación, que era la resistencia a la fluencia, la carga elástica del pandeo y la función de las diferentes resistencias que presenta este material, de qué manera le ayudaba mecánicamente al mismo. Si quieren, pasémoslos, pasé las diapositivas. Bueno, para, para la modelación por elementos finitos, no sé si, bueno, igual nosotros le compartimos también el artículo al profesor para que pueda verlo, pero no sé si mi compañero pueda mostrar, ¿tiene el artículo ya a la mano? No, Para, no, aquí no lo tengo. bueno, ellos hacen una modelación a través de una modelación numérica por elementos finitos en la que utilizan un elemento tipo shell. Pues digamos que acá en pantalla pueden ver las características de los elementos tipo shell. Estos siempre se utilizan para elementos o, no sé, sí, elementos que conformen una estructura cuyas dimensiones o, por ejemplo, cuyo espesor sea el menor, sea mucho menor que digamos que la longitud total del elemento. Es muy práctico para eso. También considera, digamos, él considera rotación en cada uno de sus ejes. Es un elemento que tiene, eh, pues, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama eso? Tiene 6 6 grados de grados de libertad. libertad. Sí, 6 sí. grados de libertad. Por lo tanto, pues digamos que al momento de la modelación y obtener resultados es un poco más realista y viable que los otros tipos de elementos que se presentan. En este caso, para esta modelación en específico, ellos consideran que el material es isotrópico, por lo que en cualquiera de sus secciones va a tener el mismo comportamiento. Bueno, ya digamos que los resultados o en lo que se basaron ellos para obtener eso, es que durante el método o durante la puesta en marcha del elemento, siempre se somete a una carga concentrada, que por ejemplo el método es el empuje sucesivo. Entonces digamos que durante ese proceso se generan muchas deformaciones por pandeo o incluso fallas por pandeo a los aceros que se utilizan. Si quiere pase la imagen. Esa es, digamos que las consideraciones que hace el elemento tipo shell. Ahí podemos ver el elemento tipo membrana y el elemento plano. Y está el elemento tipo shell que él en sus, bueno, que él en sus tres direcciones considera, digamos que tanto reacciones como rotación. Entonces nos da, digamos que una idea un poco más aproximada a lo que nosotros necesitamos para un elemento como es la viga. Y pues también es muy viable, digamos, aquí en esta parte de los elementos tipo shell, porque pues eh, digamos que al aplicar cargas, pues estos elementos tipo shell las toman como cargas ortogonales, ¿no? Como ejemplo, digamos, una estructura con pendiente y pues cuando se aplican este tipo de elementos tipo shell, pues las cargas van a tomar la pendiente de la estructura y van a ser ortogonales. Sí, pues son muy aplicadas en el medio de las estructuras. Eh, pues esto ya es lo que les mencionaba, el método de empuje sucesivos. Entonces es pues un procedimiento que pues consiste en montar ya pilares o tableros
donde se va a ubicar, digamos, en este caso, las vigas, pero pues esto se hace en distintas fases. Un ejemplo es, por ejemplo, va primero la fase AB, luego la fase BC, luego la fase CD y así sucesivamente para ubicar cada una de las vigas en su lugar, ya pues respectivamente en cada uno de sus pilares se van a ensamblar, pero pues este método tiene, digamos que una cierta, no es desventaja, sino digamos que un consecuencia, daño colateral, digámoslo de esa manera, que es que a medida que se hacen los empujes sucesivos, el elemento, en este caso el acero estructural, que es el que siempre se utiliza, empieza a presentar fallas por pandeo o empieza a pandearse. Ya se generan siempre ese tipo de cosas debido a la carga concentrada. Lo que los autores del artículo quieren demostrar y quieren, digamos, analizar es que el acero inoxidable es mucho más práctico para resistir este tipo de pandeos durante ese tipo de procesos en específico. Páselo. Sí, como vimos en el artículo, pues aquí el ejemplo que están dando es más que todo un puente, ¿no? Y pues el estudio del puente es una de las secciones eh, que tiene esta estructura, ¿sí? Y pues su montaje, su izaje, es pues, con este método. Sí, pues que no sé, en el montaje pues se tiene que tener mucho cuidado porque pues puede, pueden, por el tipo de carga, se pueden presentar pues deformaciones en la estructura. Siguiente diapositiva. Ellos basándose en distintos tipos de modelas, en distintas modelaciones que encontraron, seleccionaron algunas y con respecto a esas, digamos que levantaron su modelo numérico y pues la simulación de todo este artículo, ¿sí? Para comparar sus datos. Ellos, digamos que siempre trataron de llegar además de determinar ciertas deformaciones, determinar un esfuerzo, una carga máxima en la que el material ya presentaba su falla como tal, y pues digamos que eran, o sus mayores deformaciones, por decirlo de esta manera. Cabe destacar que el acero inoxidable es un material que se comporta de una manera no lineal, por lo que los modelos numéricos que ellos utilizaron trataron de aproximar esto a esa manera para poder interpretarlo para poder interpretarlo mucho mejor. Eh, Esta es la modelación que ellos plantearon. Acá podemos ver que la primera columna que dice FRXP fue la carga concentrada máxima obtenida experimentalmente que se vio en el modelo anterior. Y la que ellos obtuvieron mediante la que ellos obtuvieron que se encuentra en la segunda columna, que es la carga concentrada máxima obtenida numéricamente, que fue el modelo que ellos realizaron. eh, Dieron una especie de correlación. Digamos que la carga máxima obtenida mediante el método numérico fue un poco más alta que la obtenida experimentalmente. No obstante, esto no fue, digamos que no fue no se fue más alto, más allá de un 10% en diferencia. La tercera columna nos muestra, digamos que unas cargas concentradas máximas según el eurocódigo. eh, digamos que es como una normativa que se establece para, para las cargas máximas mínimas que debe tener el elemento. Entonces, como podemos ver, tanto la experimental como la numérica se comportó de una manera mucho mejor que el mismísimo acero estructural que ellos plantean digamos que en su normativa. Una
un aporte ahí en cuanto al eurocódigo. Pues, es como que el único eh, como carta como de diseño que ha estudiado este tipo de aceros, o sea, al que estamos estudiando en referencia, que es el acero inoxidable. Pues, o sea, es como la única donde se encuentra información acerca de este tipo de acero y qué estudios pues se le ha hecho y cómo se podría pues realizar y cómo se podría implementar un diseño. Sí, y pues aquí también en esta parte, pues este modelo este es un modelo no lineal, pues como ya lo dijimos, por elementos finitos, donde se utilizaron elementos tipo shell, en el cual se modelaron el alma y los patines. Y también los rigidizadores pues, que se están utilizando para esta estructura. ¿Sí? Aparte de eso, pues utilizaron dos apoyos con restricciones solamente verticales. O sea, son libres en las otras direcciones. Y pues se utilizó un mallado tipo shell con cuadriláteros que son 4 nodos y pues estos tienen 6 grados de libertad por nodo y pues también como un refinamiento como del mallado pues para mayor precisión de los resultados. En la siguiente diapositiva empezamos a ver, digamos que una comparación de gráficas. Es la correlación de curvas. En este caso solo estamos considerando lo experimental y el modelo numérico. No se está tomando en consideración el eurocódigo, pero pues digamos que ya basándonos en lo que mencionábamos anteriormente, las diferencias entre lo experimental y lo numérico para este caso no fueron muy grandes en realidad, pero sí podemos decir que, por ejemplo, para solamente el esfuerzo máximo en el eurocódigo para el elemento PI, que es el que estamos viendo en este momento, PI, se me va el nombre, PLI 4301, el esfuerzo, bueno, la fuerza vertical máxima que resiste ese elemento es de 202 kilonewton, con deformaciones de 1,5 milímetros, cosa que, por ejemplo, para el eurocódigo, la fuerza máxima que resistía el elemento era de 106,3 kilonewton, con deformaciones de 2, 3 milímetros aproximadamente. Entonces, ya basándonos en eso, eh, el acero, el acero inoxidable tiene un mejor comportamiento a este tipo de cargas y para este tipo de situaciones. Ujú. Pasa lo mismo pues para los otros elementos, solamente que pues estamos viendo que pues que varía según la probeta y según digamos que la relación que le dieron a cada análisis, ¿no? A cada correlación. Eh, Cabe destacar que pues en este caso el módulo de Young de los materiales pues corresponde a los 200 gigapascales, que fueron los mismos que se utilizaron tanto el experimental como los que se utilizaron para el modelo numérico. Esa relación altura-longitud es otra de las que ellos se plantean, en el que variaron pues variaron, digamos que la altura de la altura de la carga
o la altura de la viga con respecto a la longitud de la misma. La longitud pues se mantuvo, que es la de 800 milímetros, pero pues y fueron variando la altura para obtener distintos tipos de resultados, para ver cómo se comportaba el material, pues en, digamos que distintas partes del mismo, o distintas partes de la viga. Y pues digamos que se logra ver, digamos que un cierto aumento, dependiendo de la altura en la que se está analizando, se logra ver un cierto aumento de la capacidad para soportar esta fuerza máxima de cada uno de cada una de las de los cuatro elementos que se está modelando o que se está poniendo a discusión. Esas son las otras dos, ahí están los cuatro resultados de la viga. Ahí ya se pasa a hacer la relación de los espesores alma-ala de las vigas. Bueno, para las almas, bueno, para las almas, pues se realizó la relación del espesor tanto bueno, de las aletas, de las almas como de la que conforman cada una de las vigas con respecto a la anchura o al ancho de las mismas. Y acá se puede, digamos, identificar que al aumentar el espesor, o sea, como al aumentar el espesor del ala, el comportamiento de la viga es un poco más plástico. Entonces se comporta de una manera más plástica. Y puede que se formen roturas o fallas en algunas secciones del mismo material. Eh, ¿Qué otra hay? Aquí en esta parte, pues, digamos que retarda también la aparición de líneas de fluencia en el alma de la viga y que se produce y que pues evita que se produzca un pandeo como local en este mismo, en el alma, ¿sí? Y pues este mecanismo es como ampliamente pues, estudiado aquí, ya que pues por la relación de pues alma y la relación de los espesores del alma y el patín, pues aquí como que tienden a variar un poco, ¿no? Algo que digamos que hay que resaltar es que digamos que viendo este tipo de relación, al ser, digamos que al ser más pequeña la relación, digamos que al ser el número más, mm, al ser el número más pequeño que, digamos que el inicial, por ejemplo, digamos que la relación no fuese 2 3 4 sino, por ejemplo, 1 0,5 y así sucesivamente, el modelo se va a comportar de una manera como, digamos que un poco más eh, cercana a lo planteado por el eurocódigo e incluso menor. Entonces, por lo tanto, en este tipo de relación, el acero inoxidable se comporta de una manera un poco más mm, ineficiente con respecto al acero estructural. Digamos que en este tipo de análisis, por lo que para aumentar digamos que ese factor se tiene que utilizar una mayor cantidad de material, por lo que pues digamos que el costo sería aún mayor con respecto al acero estructural. Sí, y digamos aquí en esta parte, si digamos, uno de los, como de los resultados que dio fue que, digamos, si uno aumenta pues los espesores, pues se va a tener una mayor o sea, una mayor resistencia a los esfuerzos, a los esfuerzos últimos y pues que la viga pues va a ser mecánicamente más viable en cuanto en cuanto a su comportamiento. Eh, pues digamos que analizando ya las conclusiones que se están planteando los autores
Es cierto y pues que cabe resaltar que en la mayoría de análisis y modelos que se realizaron, el acero inoxidable se comportó de una manera mucho mejor o mucho más práctica y mucho más eficiente que el acero estructural. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en las obras, pues nosotros obviamente que estamos considerando las cuestiones de costo, calidad y pues y si uno siempre tiene que garantizar trabajar con los mejores materiales y los materiales de diseño, pero pues digamos que utilizar acero inoxidable aumenta muchísimo pues, los costos de estos insumos, ya que pues como lo mencionábamos ahorita al finalizar, por ejemplo en la última relación que vimos, si bien el material resiste mucho más, en algunos casos tiene que utilizarse mayor cantidad de material para, para suplir, entonces sería una inversión muy grande en un inicio. Sí, y digamos que también por los temas pues que ya lo hablábamos en un inicio, en los temas de la corrosión y de la resistencia al fuego, y pues que pues a largo plazo pues tal vez sería una inversión menor, ¿no? Y pues también por sus mantenimientos, porque pues también serían menores y pues a largo plazo pues se vería una, como un ahorro, ¿no? Ujú. En cuanto a los aceros a carbono. Digamos que digamos que los resultados positivos de este análisis que se realizó, digamos que el haber hecho el análisis no lineal mediante el método de elementos finitos, eh, pudo, digamos que, representar o identificar, incluso graficar y mostrarnos que el acero inoxidable se comporta de una manera adecuada y de una manera muy eficiente al ser sometido a cargas concentradas, pues digamos como las que son las que se presentan principalmente para puentes y para viaductos. Eh, con respecto al acero estructural, ¿no? Pues también cabe destacar que aunque pues si bien el material se comporte mucho mejor y al principio sea más costoso, su resistencia, por ejemplo, a la corrosión y a la temperatura son mucho más altas que las del acero, pues que las del acero comúnmente utilizado, que es el acero estructural. ¿Esto en qué puede beneficiarnos? Que, por ejemplo, ya al ser puentes o ser viaductos, van a estar en contacto directo con el agua siempre y pues va a surgir la reacción de la corrosión. Entonces es mucho más eficiente es mucho más eficiente y puede que pues en un futuro o más adelante se utilice de una manera muy adecuada para esto. Sí, y algo aquí que es como importante, es como el estado del arte, o sea, como el estudio, como las investigaciones que se han hecho a este, a este material, sí, porque pues es muy poco, ¿no? Y pues y tal vez por lo costoso que es, digamos, hacer una estructura, edificar una estructura, pues se ve como reflejado por qué no se ha estudiado este material, digamos, para diseños, ¿no? Sí, una de las cosas que, digamos, nos resaltaban los autores, ellos utilizaron al finalizar ya los modelos que ellos hicieron un último modelo mediante el método que les plantea el eurocódigo, pero pues digamos que los resultados que se obtuvieron no fueron muy satisfactorios, ya que el eurocódigo, ¿cómo explicarlo? El eurocódigo está creado y está diseñado para evaluar aceros al carbón, por lo que su comportamiento y el comportamiento del acero al carbón es no lineal, es lineal, mientras que el acero inoxidable es no lineal. Entonces, por lo tanto, los resultados puede que no sean satisfactorios, ya que ellos no han planteado un modelo adecuado para, para evaluar el comportamiento de este material
pues que su utilización sea un poco más notoria o se vuelva mucho más popular que pues ya el acero conocido. Sí, y pues algo también que, es que hablaban los autores es que, digamos que experimentalmente y teóricamente, en cuanto a los estudios, el porcentaje como de variación fue el 10%. O sea, es algo que pues no es, no es mucho, ¿no? Sí, ya digamos que para finalizar, pues algo que sí, pues, digamos, pudimos ver es que, pues algo que permitió digamos que el, el haber hecho el análisis mediante métodos finitos, es que utilizar distintos tipos de relaciones nos da, o sea, nos brindó la oportunidad de ver que el material es vulnerable o no es tan eficiente como se cree en un inicio en todos sus, digamos que en todas sus partes, por decirlo así, o en cada una de sus dimensiones. Entonces, esto lo que nos ayuda es a observar que, por ejemplo, la relación alma-aletas nos deja ver que para que el material se comporte de una manera adecuada y como nosotros deseamos, se debe utilizar más material para pues poder garantizar que este se comporte en la manera que ya se conoce. Lo mismo que la relación altura-longitud, aunque el material en esa, digamos que en esa relación se comportó muchísimo mejor que el acero estructural, pues sí nos dejó ver que digamos que necesita un poco más de longitud para poderse comportar de una manera óptima. Y listo.